Esa es como el reto más grande de la funcionalidad de un comité. En España se llevan juicios donde se incluye el Vaticano y las autoridades en ese momento para determinar si los nativos americanos eran personas. Entonces, el paciente muriéndose, tú no te pones de acuerdo y pasan 6 horas y no te lleva a ningún lado. A lo mejor sus miembros no tienen esa madurez o esos conocimientos tales para poder aportar y para poder decir con fuerza ese no. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la ciencia, episodio, si no me equivoco, es número 8. Vamos más allá de los comités de ética, porque es un tema pues, central, ¿no? En la investigación clínica está rodeada de mitos y leyendas de que no entras aquí y estás por tu cuenta, exactamente nadie te está cuidando, pero hoy vamos a demostrar pues, que eso no es verdad. Clau, ¿cómo estás? Todo muy bien, Diego, ¿tú qué tal? Pues, cocinándome. Terrible. Aquí en la Ciudad de México parece que estamos en pleno Yucatán. Sí, pero bien intenso. es lo que hay. Es lo que hay. Y para hablar de este tema tenemos aquí el día de hoy a la doctora Sandra Raya, quien es médica e investigadora clínica, experta en temas de comités de ética. Doctora, bienvenida, un gusto verla de nuevo. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Este tema realmente lo amo, me apasiona y pues encantada de estar aquí. Gracias. Y antes de entrar en materia, vamos a conocerte un poquito más, doctora, de dónde vienes, qué estudiaste, por qué estudiaste lo que estudiaste y qué es lo que hay detrás, ¿no? De todo esto, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces con tanta pasión y con tanto gusto? Muchas gracias. Bueno, pues yo estudié medicina en Michoacán y después de eso yo le dije a mi mamá, quiero ser investigadora. Toda mi familia se quedó, ¿qué? ¿Por qué no cardióloga? ¿Por qué no cirujana? ¿Por qué? Entonces, pues mi mamá sin cuestionar me apoyó. Entonces pude hacer una maestría en ciencias en la Universidad de Anáhuac y después encaminé toda mi formación y mi desarrollo en el área de metodología, de ciencias, de ética, de docencia médica y recientemente del manejo de heridas, en clínica de heridas en los pacientes. Entonces, pues esa es como mucho la razón por la que me formé en ese sentido. ¿Y por qué la investigación? Así también me quedé igual impactado, ¿no? Usualmente es para estar con los pacientes y ejercer la práctica clínica, así casi en el quirófano, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a voltear a ver a la investigación? Sí, fíjate que hubo una parte muy crucial en mi vida de formación. Cuando yo estaba como interna en un hospital, hubo una paciente que llegó con una enfermedad hepática muy rara. Entonces yo le decía a mis tutores, me decía, ¿qué más vamos a hacerle? Me decían, es que ya no hay que hacerle. Entonces yo decía, eso no puede existir en medicina, realmente no puede. Entonces sí tenemos que ofrecer algo, ¿no? Entonces después de eso yo empecé a buscar, a investigar, a hacer como diseño metodológico y hacia allá encaminé toda mi formación. Entonces les puedo compartir también que me siento muy contenta porque justo eso, o sea, imagínate, eso fue hace 20 años, ¿no? Entonces hace 3-4 años evaluamos un protocolo justo para manejo con un medicamento para manejar a esa paciente, ¿no? Que seguramente pues su pronóstico era muy malo y seguramente su fin fue muy trágico, pero al día de hoy yo cuando vi ese protocolo de investigación, de verdad, o sea, me sentí muy feliz, se me enchinó la piel en decir sí, o sea, sí hay algo, ¿no? Entonces, pues o sea, el objetivo, esa meta de querer hacer más a través de la ciencia, de la metodología, sí es posible. Me encanta porque se alinea perfecto justo con lo que siempre decimos aquí, ¿no? De que sí tienes otra opción y que la investigación clínica es eso, ¿no? Dar otra
otra opción buscarla y buscarla con rigor científico. No es algo que se haga así. Y se va, ¿no? Sale, exactamente. Sí. Y qué bueno que estás aquí porque precisamente ese es el tema central de este episodio, ¿no? ¿Qué hay más allá de pues lo que no se ve usualmente, o lo que la gente a lo mejor no tiene presente cuando les dicen investigación, ¿no? Ahorita hay una serie que me gusta mucho, Doctor House. Ya la otra vez fue un shock cultural cuando me di cuenta que ya no es una serie que todo el mundo conozca, ¿no? Ya es una serie un poquito antigua, pero ahí sí, exactamente, ya es, híjole, como que ya no es moderna esa serie. Hay como que muchos comentarios cuando ya el paciente está a punto de entrar en estado crítico y es como de, pues hay un estudio experimental, pero pues ahí usted, ¿no? Y lo manejan como si fuera algo pues de mucho riesgo y casi como de, bueno, a ver si jala, ¿no? Claro. Entonces, hablemos más acerca de esa parte que casi no se ve. ¿Qué es la evaluación de ética de un protocolo? ¿En qué consiste? Y como que sus vertientes. Claro. Dijiste algo muy importante. En medicina, yo aprendí en mi práctica que cuando llegas a concluir ya no hay nada más que hacer, es cuando tienes más trabajo, tienes más que hacer por el paciente, tienes muchas opciones. El punto es que tienes que encontrarlas, ¿no? En la práctica clínica, abrirte la posibilidad de un protocolo de investigación es ir con el paciente acompañándolo para que él se sienta seguro en qué es lo que va a participar, ¿no? Entonces, un protocolo no es algo fortuito o al azar, se tiene que apegar aquí en México y en el mundo a una serie de criterios o a una serie de metodologías para poder ser viable en cuestión de generar un nuevo conocimiento. Entonces, primero debe de tener ciertas características, novedoso, debe de ser que ofrece algo más, ¿no? Eso que ofrece algo más es la clave de hacer un protocolo de investigación. Entonces, después de eso, tiene que ser ético, ¿no? Debe de tener perfiles que puede ser para toda la población, que sea, y en eso también hemos ensayado mucho como a nivel global, o sea, como comunidad a nivel global de país, incluso local, y yo sé que también en cada uno de los centros de investigación debemos de ir madurando, ir llevando esa comunidad que confíe en esos pacientes que confían en nosotros hacia algo más, ¿no? O sea, y cuando lo logras es como una satisfacción muy grande poder decir sí, o sea, sí, pude cambiar ese pronóstico, pude hacer algo más por ellos. Entonces es algo grandioso, ¿no? Entonces, cuando uno solo se centra en la parte técnica de metodología, entonces puede perder ese perfil humano, esa capacidad de decir, ok, no es una cuestión solamente cambiar la cuestión biológica de tu cuerpo, ¿no? Sino también debes sentirte integrado y respetado en todos los sentidos. Entonces, los comités de ética nacen de algo muy trágico a nivel global que se supo, ¿no? O sea, no significa que antes de eso no fuéramos todos unos santos y no, o sea, dentro de la historia podemos revisar atrocidades que comete un ser humano contra otro ser humano, ¿no? Entonces, por cuestiones de poder. Entonces, aquí la mezcla de ignorancia-poder es letal, ¿no? O sea, puede ser letal. Entonces, la ética no es solamente algo que una palabra que fluctúe al azar, o sea, que fluctúe en el mundo, ¿no? Sino es una disciplina que también tiene cierta estructura como cualquier campo de conocimiento, que al analizarse los comportamientos puedes determinar o puedes pronosticar o puedes deducir valores de conducta ética o no ética o poderlas pronosticar, ¿no? Y por ejemplo, esto justo siempre ha sido así, pero hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Antes sucedían atrocidades, ¿no? ¿Qué pasó para que ya no fuera así? Porque, insisto, creo que sigue estando esta idea en la mente de algunas personas que
pues en esos terrenos de la investigación y por sacar un nuevo medicamento y por vender, sigue siendo válido pasarse las reglas por donde sea para conseguir un objetivo, ¿no? Claro. ¿Qué cambió ahí o qué hubo para que esto ya no sea así? Sí, te amo porque haces preguntas súper interesantes, ¿no? Esa que dices, sí. La realidad es que desde el origen de nuestra humanidad hasta ahora tenemos conductas muy similares, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La época en la que vivimos actualmente, ¿no? El que decir, es que antes no eran éticos y ahora somos muy éticos, no, al día de hoy también podemos cometer una serie de errores. Entonces, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron y dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para que esto ya no nos vuelva a pasar? Y dijeron, hagamos comités de ética, ¿no? Entonces, ¡boom!, nacen como es, ¿qué es un comité de ética? Pues es un grupo de personas que tienen diferentes disciplinas. Eso va a permitir que el problema se ve de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, lo que yo no veo, alguien más puede ampliar ese panorama para poder verlo. Entonces, que se reúnen, que discuten, que platican. Entonces, esos grupos no son estáticos, son dinámicos. Aunque, o sea, la persona debe de ser muy instruida, muy capaz en su área, muy humano, para que cuando se confluya con los otros miembros, pues puedan tener una visión mucho más completa que la de una sola persona. Claro. Entonces, dijeron, sí, ya después de esto ya no nos va a volver a pasar. ¿Y qué crees? Que sí pasó. Entonces, porque seguimos, ¿no? Entonces dijeron, no, es que esto lo dejamos por escrito, pero nadie lo conoce. Entonces empezaron las juntas de armonización, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que todas las actividades que hacemos deben ser muy dinámicas. No es algo, si generamos algo estático, es algo que puede funcionar en este momento, pero después nos puede llevar a error, ¿no? Los comités también son muy dinámicos. Deben de tener características que los estimulen, y que incluso que las personas que participan pues también tienen esa parte humana y deben de, o sea, como institución debemos conocerlos porque, oye, se le murió el perro, le echaron agua en la calle, entonces llega la sesión así, entonces, pero el impacto, o sea, las personas que dirigen o que dirigen estos grupos deben de ser tan capaces de identificar cuando alguien en un miembro está mal para poderlo corregir, permear o bajar como el impacto tanto muy positivo como muy negativo que pudiera ocurrir en esa evaluación. Entonces, y no solo es parte de una evaluación, los comités de ética también acompañan al investigador y a su patrocinador para poder ir diciendo, oye, te estás pasando, ¿no? Entonces, a mí también como miembro del comité, muchas veces he tenido la fortuna de estar a un lado, tener a un lado personas que me dicen, oye, Sandy, sí, qué mala soy, ¿no? Entonces, la belleza de un comité es que tienes unas perspectivas que confluyen para poder generar opinión, para poder acompañar, para poder dar un consejo muy maduro, con muchos ángulos y poder ser así. Entonces, al día de hoy, esto es lo que más ha funcionado para poder acompañar tanto a los pacientes que forman parte de una investigación como a los investigadores. Justo, ¿no? Como lo comentaba Diego antes de que empezáramos la grabación, ¿no? Y en general para que la audiencia lo sepa, pues los comités de ética sí están muy involucrados en cómo se lleva a cabo un protocolo, ¿no? Justo lo que comentábamos y digo, es para conocimiento que pues antes de que podamos ofrecer el protocolo a una persona, ¿no? Pues primero lo tuvo que revisar el comité de ética, ni siquiera una agencia regulatoria, el comité de ética. Si el comité de ética te dice, no va el estudio hasta que esté, ¿no? Ya una vez pasa COFEPRIS y ya una vez que pasó esos dos filtros, podemos ofrecerlo a una persona, ¿no? Y ahorita que con base a esta información, ¿cuáles tú dirías que son las acciones primordiales de un comité de ética?
Bueno, yo considero que las acciones primordiales es, primero, tener una estructura, en una base de, o sea, conocer bien la institución a la que se pertenece para poder confluir, ¿no?, en los objetivos generales de crecimiento de esa institución, ¿no? Entonces, yo he estado en instituciones tanto públicas como privadas. Entonces, en las instituciones públicas igual se diseñan con el mismo objetivo y podemos tener muchas ganancias en términos, digamos, de atención médica, de crecimiento de profesionales de la salud. Entonces, el punto clave de los comités es tener ese dinamismo en academia, en educación, ¿no? O sea, en lo que se aporta, en las actividades que se hacen y sobre todo tanto academia de cada una de las personas y también esa dinámica social, porque la cuestión más fuerte de cada uno de los miembros, como desde la perspectiva individual, es aprender a decir, aprender a mostrar tus nos. O sea, el decir no es parte de esa madurez profesional, personal, comunitaria, y también saber cuándo guardar ese no. Entonces, en los comités se cuestionan tanto los sí como los no que se emiten. Entonces, esa es como el reto más grande de la funcionalidad de un comité. ¿Cuándo podemos decir no y que ese no se convierta desde la perspectiva de un comité o de un grupo para que pueda salir como una única respuesta, ¿no? Entonces, el señalar, es que Sandy dijo que sí, pero el doctor X dijo que no, ¿no? Entonces, sí, no, entonces eso no es como concluyente, no es algo que aporte o que sume. Es decir, oye, sí, pero tienes que cuidar a esta mujer porque tiene riesgo de embarazo y no nos podemos permitir porque el medicamento es muy agresivo en un feto en desarrollo, ¿no? O sea, o sabes que sí, pero por favor ten cuidado en este proceso por X, Y, Z, ¿no? Entonces, esas justificaciones, el acercarse a los investigadores, porque la contraparte es cuando, o sea, porque yo como investigadora también he estado del otro lado, ¿no? Y cuando te dicen no, dices, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Entonces, cuando no te dicen ese por qué, realmente se vuelve algo que no funciona tampoco, ¿no? Y que genera conflictos dentro de la institución, es decir, que es muy diferente al decir no, ¿por qué? X, Y, Z. Entonces, cuando te lo dicen así, dices, oh, sí, hagámoslo porque esto va a resultar en algo mejor para esta investigación, para mi institución, para mi grupo, para mis pacientes, ¿no? Entonces, yo he tenido la fortuna de participar con varios comités, con varias instituciones y platicándoles un caso que a mí me gustó mucho, uno de los pacientes, su familiar decía, sí, operémoslo, incluyámoslo en el protocolo porque va a ser lo mejor, ¿no? Entonces los cirujanos decían, no, porque si lo operamos tenemos una tasa de morbor. Y los internistas decían, sí, operemos. Entonces, y los pediatras decían, o sea, todo el mundo tenía su opinión, ¿no? Entonces era un verdadero conflicto para esa institución decir, ¿y qué hacemos, no? Entonces, esa resolución de ese caso en particular se los comparto porque me encantó el decir, a ver, como comité, analicemos, estos son los fundamentos, estos son los fundamentos técnicos, estos son los fundamentos personales y estos son los fundamentos institucionales. Entonces, confluimos. Entonces, se sentaron a los cirujanos, a los familiares, al representante legal que también estaba como, entonces, y se explicó, miren, la recomendación es esta por estos motivos. Entonces, la perspectiva de todos, o
sea, cambió y dijo, sí, a ver, primero hagamos una nutrición, hagamos esto, entonces hagamos A, B, C y lo operamos. Entonces, tienen que haber ganado estas cosas para llegar a este punto y que se pueda incluir en el estudio, ¿no? Entonces, todo eso resultó en algo muy bueno porque la familia se unió, los cirujanos dejaron de pelear con los internistas y, o sea, todos ganaron por emitir una conclusión muy madura, muy centrada en el paciente y muy particular de un solo caso, ¿no? Entonces, eso realmente es muy valioso. Sí, y además, o sea, el hecho de que todos hayan podido juntar y, o sea, y ponerlos a discutir, o sea, les hizo del compromiso que hay de los comités para lograr un consenso, ¿no? Que no es solamente, bueno, ¿sabes qué? Pues para evitarme problemas y andarle viendo la cara y la belleza y tal, ¿no? Y ponen en foco también pues, al paciente, ¿no? Que al final de cuentas es por él o por ella, porque estamos viendo pues, estos esfuerzos. Claro. Y algo que me gustaría señalar también es algo que mencionaste hace un momento, claro, que antes de someter ante COFEPRIS se tiene que dar el visto bueno de los comités, ¿no? Y los comités pues son regionales, no son en el país, es donde se somete. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay relación, idealmente, entre los comités, entre la autoridad reguladora y entre los patrocinadores. Porque uno podría pensar, ¿no? Pues claro, ¿no? Hay colusión entre los comités para que digan, no, pues este sí, y ahí se dan la lana o el moche y demás, ¿no? Entonces hay individualidad en esto, ¿no? Son independientes uno del otro. ¿Y qué pasa si no es así, doctora? O sea, puede haber un caso en donde dicen, pues sí, yo represento a tal empresa y voy a ser parte de un comité. ¿Se dan los casos? Pues cada institución debe de establecer sus reglas, pero no solo eso, los comités deben de cumplir con cierta regulación que está marcada mínima para poder como asegurar o garantizar que, o sea, evitar justamente esa mala práctica, ¿no? O sea, que exista mala práctica, eso puede existir, no podemos negarlo ni podemos decir no. Entonces, de hecho, el reconocerlo y de identificarlo es una gran oportunidad. O sea, yo puedo meter las manos a por todos mis pacientes, por todas las personas de este mundo, porque yo sé que en esa razón de ser interna no existe alguien que diga, ¿quién es malvado? Yo, ¿no? O sea, no, realmente muchas veces hay prácticas que son más convenientes, pero pueden dañar a alguien más sin que nos demos cuenta. Entonces, la constitución de un comité debe de ser muy madura para la institución, para el grupo y cumplir como esos aspectos regulatorios mínimos que nos marcan para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, una cosa es esa parte regulatoria, o sea, la autoridad sí está muy pendiente de qué comités autoriza, qué comités no puede autorizar porque no tiene la capacidad de, como dices tú, a lo mejor sus miembros no tienen esa madurez o esos conocimientos tales para poder aportar y para poder decir con fuerza ese no. O sea, ese no, ¿sabes qué? No, porque no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la visión de que eso debe de ser benéfico para este grupo, para esta persona, para un ser humano es suficiente para agarrar con fuerza ese no y poderlo expresar. Ahora, también el decir, oye, ¿por qué le dices que no? Si este protocolo lo va a beneficiar, lo va a impulsar, ¿por qué lo detienes? ¿No? O sea, el retener o el cuidar la expresión de ese no y decir, no, vamos, ¿no? Y apoyar también es función del comité, ¿no? Entonces ahorita lo que nos comentas, pues no cualquier persona puede ser miembro de un comité de ética, o por eso si yo, Claudia López, quiero ser miembro de un comité, ¿qué debo de cumplir para poder ser o no ser miembro? Hay características para cada uno de los integrantes, entonces que sí están establecidas en nuestro país por una normativa, entonces que dice que hay ciertas especialidades para ocupar el puesto de un comité. Por ejemplo, se limita el participar, por ejemplo, a los directores de una institución. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, quién dile que no al director. ¿Okay? Sí, no puedo. Entonces, pero por ejemplo, yo soy ama de casa y aquí y quiero ser miembro de un comité porque lo escuché
podcast de HPPR y quiero serlo. Entonces, claro que te puedes acercar a la institución y decir, yo quiero ser miembro del comité. Entonces, hay un lugar para un presidente que debe de tener un perfil característico, o sea, un perfil muy específico, para un secretario y para vocales, que eso es lo que marca la regulación, si tienes que tener una educación formal en el área de la salud, ya sea médico o nutriólogo o biólogo, o hay cosas que son como muy específicas para poder ocupar un puesto de vocal, pero se reserva uno o pueden ser más espacios para los representantes de la comunidad y que pueden estar y que pueden participar y pueden dar su opinión siempre y cuando cumplan curricularmente con ciertas características de estar presente. O sea, no puedes decir, yo quiero ser miembro de comité y nunca vas, ¿no? O sea, yo quiero ser miembro de comité y no lees. ¿Cómo, no? O sea, eso no es posible. Ahora, en los comités también debe existir esa apertura de que yo, estudiante, quiero observar el comité, entonces es válido. Entonces pides el calendario, pides un lugar. Entonces, por ejemplo, los miembros del comité tienen voz y tienen voto. Las personas que acuden como invitados especiales, si tienen características que benefician, se les puede otorgar voz o podrían estar o voz, incluso voto, o pueden ser parte de la sesión sin voz y sin voto. Entonces, si tú quieres formar, o sea, estar en un comité, ¿por qué? Porque van a hablar de cáncer y para mí es importante y yo quiero. Entonces, sí existe manera de poder incluirte. Sin embargo, el procedimiento también ubica a cada quien justamente para que se tenga la ganancia o que el comité pueda concluir en algo benéfico y en algo tangible. Porque también existen comités que se la pasan peleándose y no, yo dije que sí, tú dices que no. Entonces, pospongámoslo para la siguiente sesión, ¿no? O sea, el paciente muriéndose, sí, entonces, no te pones de acuerdo y pasan 6 horas y no te lleva a ningún lado. Entonces, el comité debe tener mecanismos que se llaman gestión. Entonces haces un área de gestión que el presidente, el secretario, incluso el coordinador debe de estar muy bien capacitado para poder llevar al grupo a una conclusión, ¿no? Entonces, si no, los comentarios están en el aire y no son concluyentes, no tienen función. Es importante señalar esto, o sea, que no se tenga esta idea de que los comités de ética o este proceso es algo que se hace a puerta cerrada en donde nadie puede tener acceso, ¿no? O sea, el hecho de que alguien pueda decir, me llama la atención, quiero estar presente y pueda, después de cumplir ciertos requisitos, pero el hecho de que pueda acercarse y pedir ese lugar, pues habla precisamente de la transparencia que existe, ¿no? Que no es algo que esté reservado para unos cuantos, ¿no? Exacto. Eso justo le da esa transparencia, esa inclusión, ¿no? para hacia las personas, cambia objetivos. Entonces es muy bueno. Sí. Ay, que aparte, justo como lo mencionabas, ¿no? Que tengas una persona que es completamente ajena a los temas de salud, ¿no? Que pues lo creo, ¿no? Siempre en un protocolo pues tiene que estar hecho para que cualquier persona lo entienda, ¿no? La información que se le presenta a una persona. Entonces creo que es justo un papel muy importante, ¿no? Porque igual entre médicos nos entendemos, entre personas de la salud sí, todo está clarísimo, pero llega un abogado, se lo pones y dices, ¿qué? ¿Pero qué están diciendo con esto? A mí suena feo, ¿no? O sea, suena que yo no quiero que me hagan eso. Entonces, pues que la gente también sepa que va a haber una persona que no tiene nada que ver, que pues está ahí justo también para dar su punto de vista. Claro, y justo en los principios en los principios éticos, parte muy clave, muy importante, es que es respetar la autonomía. Como principio, respetar la autonomía de cada sujeto de participar o no en un protocolo de investigación. Entonces, justamente para poder tomar esa decisión, deben entender perfectamente con las palabras correctas, con el lenguaje común de que cualquier persona pueda entenderlo y poder tomar como esa decisión. Entonces, estas personas representantes de la comunidad nos aterrizan. ¿Por qué? Porque, oye, yo soy mamá y yo no quisiera que eso lo hicieran con mi hijo. O sea, no, espérate, podrá ser muy científico y podrá tener como esas características, pero yo, o sea, entonces
esa visión es muy valiosa dentro de los comités, ¿no? Entonces, algo que yo he detectado, por ejemplo, en algunos comités que en los que me han permitido acercarme para alguna asesoría, es el representante de la comunidad, les dan todo el texto científico y el representante de la comunidad se aterra, ¿no? ¡Ay, chicuadrada! Intervalos de confianza. Entonces, o sea, les da mucho miedo ese lenguaje, pero existe un documento que es el formato de consentimiento informado que debe de estar preparado para que cualquier persona pueda entenderla. Entonces, el representante de la comunidad dentro de la formación o capacitación no es la misma que el de un vocal, porque en un vocal lo tienes que capacitar en términos técnicos, en términos metodológicos, en términos científicos, en términos de disciplina, en todas esas disciplinas como de educación formal muy fuerte. Pero yo les digo a los representantes, el representante de comunidad se debe ir de chisme con la vecina, ¿no? O sea, debe de decir, oye, a ver, tú tienes diabetes, a ver, platícame qué te gustaría, y si te hicieran esto, a ver qué. Entonces, porque ese es su papel y ese es su rol dentro de, o sea, para que cuando lleguen a la sesión, oye, fíjate que mi vecina dice que que cuando le dices eso se siente muy mal, ¿no? O que a ella le gustaría que así. Entonces, es información muy valiosa porque eso se transforma también en un dictamen y decir, ok, sí puedes hacer tu investigación, pero debes tener cuidado en este y en este vocabulario, en estos puntos con tus sujetos. Entonces, se vuelve algo muy enriquecedor. Y aquí me surgieron dos dudas, doctora. La primera es desmenuzar un poquito este proceso que mencionaste hace un momento, donde dijiste, nos aseguramos de que sea ético, que fue algo que hablamos con David, ¿no? Que decir que sea ético, entonces es complejo, como raro, ¿no? Es difícil decir qué es ser ético, ¿no? ¿Cómo se garantiza que un protocolo sea ético? ¿Cuáles son los puntos que evalúan lo que sí debe de tener, lo que no debe de tener y lo que se tiene que discutir a fondo porque son como terrenos difíciles, ¿no? Claro. Y la segunda es, yo no sabía, por ejemplo, esto de los comités, de que yo podría llegar y acercarme, o sea, como que ves esto en la clase de formación de profesionales de salud y dices, ok, un miembro de la sociedad, ok, pero nunca dicen, oye, ¿cómo llegas a ser ese miembro de la sociedad? ¿Cómo te enteras que puedes formar parte o cómo te enteras dónde hay un comité donde me pueda acercar? ¿Quién se encarga de realizar como que este papel de divulgación o de buscar miembros que participen en comités? Claro, por norma, la Comisión Nacional de Bioética es el organismo encargado de autorizar o no autorizar comités, y en su página propia tienen un listado de los comités que están aprobados, y con sus contactos. Entonces, si alguien quiere ser representante, entonces esa es como la forma en cómo puedes llegar, ¿no? De decir, ok, Health Pharma tiene su comité, entonces voy allí porque debe existir un lugar donde se le pueda dar atención. Entonces, ese mecanismo, esa es la vía, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son como esas características éticas, ¿no? Entonces, en el mundo se reconocen dos corrientes bioéticas en esta área, ¿no? La bioética que es principialista y la bioética que es personalista. Entonces, son dos corrientes que tienen su estructura de constructos, de términos. Entonces, un miembro puede ser principialista y otro miembro puede ser personalista y otro no sé, pero mezcladito. Entonces, eso siempre lleva a nada, ¿no? Siempre lleva a caos. Entonces, la bioética que es principialista establece cuatro principios que son básicos, entonces, que es el principio de justicia, el principio de autonomía, el principio de benevolencia, el principio de no maleficencia, que parecen como muy sencillos, pero a la hora que confluyen es como algo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, cada comité
establece, porque todos los protocolos, créeme lo que todos los protocolos, aunque se parezcan, realmente son únicos. Esa es, ¿por qué? Porque es la parte de la medicina que está en blanco. Entonces, cada protocolo es un área de oportunidad que es una gama enorme de posibilidades. Entonces, cada comité establece ciertos criterios. La Conbioética también tiene herramientas que nos ayudan a guiarnos en la estructura y decir, no se nos tiene que pasar esto porque es un tema importante para poder aprobar o no aprobar un protocolo. Entonces, sí hay herramientas para poder determinar el hecho de un dictamen, ¿no? Que obviamente si tú quieres hacer un protocolo, tienes que conocerlas. ¿Por qué? Porque, oye, me faltó el formato de consentimiento informado, pues no te lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque está faltando al principio de la autonomía y no está bien para el paciente, ¿no? Oye, pero, ok, no, porque en tu área debes de tener un experto clínico que debe conducir o debe de conocer, porque ojos que no, pero ¿cómo? Ojos que, algo del cerebro, no, es algo del cerebro. Los ojos no saben los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Pues sí. Exacto, entonces sí debes de, en una ocasión ventaneando mis protocolos, no voy a decir, sí, alguien que había estudiado, que era de formación veterinaria, querías correr un protocolo de cáncer en niños, ¿no? Entonces, pero realmente, le digo, todo lo que se recibe en los comités debe ser muy respetuoso y decir, oye, sí, esta persona tiene una educación muy formal en maestrías, doctorados en el extranjero y bla, 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 pero no lo puede hacer porque debe de ser un responsable, debe ser un responsable del área clínica pertinente justo por este sentido, ¿no? Debe aprender a ver todas las complicaciones, ver más allá, y eso te lo da una educación formal. ¿Sí? Qué buena frase, me gustó mucho sobre los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Okay. Y mencionaste esto de los principialistas, los otros que los personalistas, ¿no? Eso es cuál, porque creo que solamente conocía yo estos 4 principios. No, los personalistas son sumamente divertidos, están divertidísimos. Porque la corriente personalista rigió. No, yo campechana. Sí, dependiendo cuál sea como el objetivo clave, no los puedes campechanear. Eso no, me van a regañar mis maestros de bioética. No lo hago. Depende, entonces sería la corriente, por ejemplo, ¿qué es importante juzgar? Es impertinente juzgar la dignidad de la persona. Entonces usas una corriente personalista, porque ese sí tiene los principios, los constructos para poder decidir sí o no. La principialista no. No puedes hablar de dignidad humana en una corriente principialista. Bien, bajo una corriente principialista, ¿no? Utilizando esta herramienta. Entonces, la corriente personalista rigió muchos años el estudio de la bioética, porque se centra el ser humano, y la pregunta más importante es cómo determinas a una persona. Entonces existen también, constructos muy específicos, y por ejemplo la religión católica, al querer como responder a estas preguntas, se abrazó mucho conceptos de la religión católica. Entonces es por eso que muchas cosas de la bioética personalista tienen esta visión, este constructo. Te encuentras como muchos filósofos católicos dentro de esta corriente. Y oye, Sandra, me surge mucho esta duda. Entonces, si en la corriente principialista se rigen por estos principios, la autonomía, justicia, demás, ¿cómo es del otro lado, de la personalista? ¿Qué es lo que lo rige de ese lado? La corriente personalista justo busca hacer esa descripción del persona, del ser humano. Entonces la describe a través de 3 constructos principales, que es justicia, libertad e inteligencia.
¿no? Entonces, esas son como las características generales, ¿no? de esta corriente. Digo, es más compleja, ¿no? O sea, pero en principio el objetivo es describir o determinar las características de esta persona, ¿no? De una persona, o sea, cómo determinar una persona. ¿Sí? Y en algún momento esto, ¿cómo determinar? Es que esa pregunta está muy interesante, ¿no? ¿Cómo determinar a una persona? Mencionábamos en una charla antes de grabar de que un ejemplo muy interesante que tenías acerca de cuando llegaron los conquistadores aquí a México. Uh-huh. ¿Podrías explicar un poquito más al respecto? Sí, claro. Vale la pena traerlo aquí. Digo, en la historia, una de las cuestiones, como una pregunta importante o clave para conocer la conducta hacia los nativos de América era esa pregunta de que los nativos eran personas. Entonces, de hecho, hay juicios, o sea, en España se llevan juicios muy grandes donde se incluye el Vaticano y las autoridades en ese momento para determinar si los nativos americanos eran personas. Entonces, la conclusión fue que sí, eran personas siempre y cuando se convirtieran a una religión católica, porque no, los nativos no tenían conocimientos, es decir, no tenían esa decisión de estas conductas católicas, ¿no? Que se centraban en el bien común. Entonces, al convertirse había posibilidad de acogerlos. Entonces, como ocurrieron como muchos abusos, ¿no? O sea, porque justamente es lo que platicamos en la historia de la humanidad, podemos describir cuando existe esa combinación poder combinado con, existen muchos abusos que pueden existir o que se pueden cometer en contra de sociedades. Por lo tanto, siempre la bioética va a rescatar o va a permear ese sentido humano para poder asegurar el crecimiento de las poblaciones, cuidando los principios, los valores, todas esas cosas. Sí, es como replicar lo que decías, ¿no? Igual y cosas que antes nos funcionaban, ahorita ya no funcionan. Uh-huh. Esa manera de ver antes a las personas, claro, pues ahorita ya no funciona, ¿no? Todos vamos evolucionando en un día a día y pues vamos aprendiendo de nuestros errores. Así es. Sí, tan solo esa pregunta ahorita ya, o sea, sí, es como que no es persona, ¿no? Claro, sí, exacto, o sea, parece burla, ¿no? Pero pasó, claro. O sea, muchas cosas de lo que ahorita ya se podemos reírnos, pues tristemente pasaron, ¿no? Sí, claro. Y muchas veces cuando uno juzga a través de la ventaja del tiempo, pues parecen como muy obvias, ¿no? Pero la realidad es ahora, ¿cómo, no? Entonces, a mí me encanta el tema de los comités porque es una forma de encontrar, digamos, un resultado amplio, entonces con una gama amplia de conocimientos de personas, porque en un comité pueden estar sentados un principialista y un personalista y alguien que comparte otro tipo de corrientes de pensamientos filosóficos, muchas veces no los tienen como tan presentes en cuestiones de estructura, pero que existen. Todos tenemos mezclado, o sea, conocimientos de esa mezcla. El punto de la bioética como disciplina, pues obviamente es estructurarlos, estudiarlos, ¿no? Ponerles un nombre, como cuando aprendemos medicina, dolor de cabeza, cefalea, tal. Entonces, traducción, migraña, ¿no? Entonces, en bioética también existen este tipo de componentes para poder decir traducción, esto, ¿no? Aunque es como una ciencia que es mucho más compleja porque muchas veces no hay como esas respuestas incorrectas, sino explicaciones que se tienen que documentar bajo esos principios, ¿no? Entonces, en un comité pueden haber, de hecho, se busca que exista porque mientras más tengas miembros, pues obviamente más representatividad vas a tener. Ahora, también mientras más miembros tengas, pues también va a ser mucho más complejo llegar a una conclusión porque las tienes que como incluir a todas. ¿Cuál es la respuesta? Pues tienes que empezar a ver tus resultados e ir ajustando en tu comité
qué es lo que necesitan hasta que encuentres la respuesta correcta. Oye, están todos diciendo que sí y no cuestionan ni lo sí ni lo no. Pues incluye a alguien más para que ejerza esa representatividad. Oye, se pelean aquí 6 horas y no nos dicen nada. Pues entonces a lo mejor es cuestión de perfilar perfilar el comité para que realmente discuta los temas importantes de ese protocolo, de ese estudio, ¿no? Entonces sí, y en los comités no solo se evalúan, eso también es muy interesante, los comités no solo evalúan el protocolo es el papel. El ensayo es el ejercicio de aplicarlo. Entonces, los comités no solo evalúan lo que está descrito en el protocolo, también evalúan el perfil del investigador o los investigadores que tengan documentos de buena práctica clínica, que si es es un protocolo de cardio, pues tenga una especialidad en cardiología y que tenga una cédula profesional para ejercerlo. Entonces, y también estudian al sitio de investigación, ¿no? El centro de investigación, porque pues obviamente se les dice es que eso es un estudio que requiere cirugía, ¿no? Y entonces ese centro debe de tener un convenio para poder llevar a cabo ese protocolo con esas características. Ahora sí que podemos decir que el comité da acompañamiento en todo lo que dura el estudio, ¿no? Tanto de inicio a fin, y puede hacer recomendaciones en el Inter, ¿no? Salió más información de esto, pues mira, te recomiendo que hagas esto, etcétera. Y también es válido porque la vida de un ensayo puede ser incluso de 10, puede ser tan corto de 1 año como puede ser tan extenso de 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, ese acompañamiento debe estar documentado, bien fundamentado. ¿Por qué? Pues porque todos no somos eternos, ¿no? O sea, ¿qué tal si Sandra Raya decide convertirse en a partir de mañana voy a hacer otra cosa, pero entonces no puede parar, o sea, no pueden decir, no, porque no existe, porque ya no quieres tú, entonces ya esto, no, entonces debe de ser continuo, por eso siempre se documentan todos los ejercicios que se hacen y el seguimiento y el acompañamiento que debe ir para el investigador o los investigadores que están haciendo ese ensayo. Oye, una persona como paciente puede contactar al comité de ética, así de, oye, yo tengo una duda del protocolo, no me hace sentido lo que me dijeron, pues voy a ir a hablar con el comité, ¿es posible? O queja, ¿no? O queja también, claro. Sí, es qué bonita pregunta, porque sí, cualquier persona puede contactar al comité de ética y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto que se hace. Ahora, el comité de ética debe tener mecanismos para recibir esa queja y poderla traducir. Entonces, les voy a platicar un ejemplo de algo que nos pasó, ¿no? En un comité. Llegó una queja y dijo, llegó una observación de una paciente que escribió un correo y digo, yo me siento muy ofendida porque no sé qué tanto y quiero que me den el tratamiento, ¿no? Entonces el comité tiene que recibirla, tiene que analizar la estructura y decir, a ver, esta señora o esta persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita un tratamiento específico? Ok, el protocolo se lo puede dar, no, porque no es candidata. Entonces, se le explicó a la paciente adecuadamente, no se le explicó porque nada más fue un error, generalmente son errores de comunicación, ¿no? Entonces, en este caso en particular, el comité no puede tener intervenciones técnicas. Es decir, no puede decirle a la paciente, sí, siéntese, le van a dar su paciente porque es lo que usted pidió, ¿no? Entonces debe ser un ejercicio de análisis de intervenciones que puede hacer. Llama al investigador y le dice, oye, investigador, pasó esto, revisemos el expediente. Entonces el expediente dice esto. Entonces a esa paciente igual se citó, se le mostró, le digo, mire, nosotros somos el comité, yo sé que nosotros sabemos que usted tiene necesidad de incluirse porque necesita una opción adicional, pero usted no es candidata, y aquí está su expediente, usted no es candidata porque existe y este motivo, y eso implica un riesgo mayor para usted que el beneficio que se pudiera. Ay, no sabía.
Entonces, de esa manera se interviene de una forma correcta, de una forma respetuosa, tanto para el investigador como para el sujeto, para poder determinar una conducta, ¿no? ¿A seguir? Sí, que no solamente fue un capricho de que no se lo damos, pero no quisimos. Y el que los comités tampoco están para cumplir las voluntades, ¿no? O sea, voluntades ajenas. Entonces, ¿por qué? Porque sí es importante, o sea, y en ese caso sí fue muy importante porque la paciente tenía una inquietud de que no, o sea, y el poderla resolver a través de un comité fue una respuesta donde ella se quedó como muy conforme de decir, sí, tienes razón, tengo que buscar otra opción en este sentido. Entonces, todas las personas pueden hacer comunicación con el comité. Entonces, generalmente es a través de algo escrito. Cada institución tiene sus mecanismos particulares, ¿no? De poder llegar a ellos. Puede ser a través de un correo o puede ser, normalmente se tienen tres formas de contacto, que es física, es decir, yo vengo a esta institución, ¿tienen comité? Sí, tengo comité. ¿Quién es su contacto? Este es su contacto. Ok, entonces, o a través de un correo electrónico, hay algunos comités que tienen WhatsApp y redes sociales. En una ocasión con algún comité lo intentamos y fue un desastre porque queremos tener redes para acercarnos a la gente. Entonces la red, o sea, como que es algo que no se entiende, porque es algo muy sensible, ¿no? Entonces pusieron comités fulanitos al alcance de tu mano y nosotros, borren eso no es correcto, ¿no? Al alcance de tu mano es como términos muy marketing, ¿no? Muy de marketing. Exacto. Al alcance de cualquiera, ¿no? Al alcance de tu mano. Los mejores. Sí, exacto. Aquí está mi comité. Pues obviamente quitamos todo eso porque no es correcto, ¿no? O sea, los comités deben tener un acercamiento a la comunidad, a la sociedad, pero en el sentido de aceptar comentarios, comunicaciones, participaciones, ¿no? También pueden hacerlo. Entonces, como sociedad estamos muy acostumbrados a ser pasivos, ¿no? Y escuchar y no opinar y no decir y qué va a pensar y es que entonces los comités son una forma que se pueden expresar de manera libre y que los comités deben saber aterrizar. Oye, es parte de un conocimiento técnico, es parte de una comunicación, es parte de una costumbre. Entonces, para poder resolver o ayudar o a contribuir a tener la mejor solución. Y una duda, Sandra. El tema de los comités, ahorita pues estamos en Health Pharma, Centro de Investigación Clínica, ¿no? Pero estos comités aplican a otras disciplinas, o sea, mi hermana va a tener una cirugía y se tomó la decisión de operarla o de tal manera. ¿Yo me puedo acercar a un comité si no estoy de acuerdo con esa decisión? Claro. Hay un comité que podría como que verificar esa decisión ya en la clínica, no relacionado con el tema de investigación. Claro, las instituciones tienen la obligación de tener un comité de bioética hospitalaria. Es otra área, así como la medicina tiene especialidades de diferentes tipos, la bioética también tiene áreas como áreas específicas para actuar. Entonces hay comités hospitalarios de bioética donde es una estructura completamente diferente a algún comité de ética en investigación. Entonces el comité de bioética hospitalaria evalúa los casos clínicos con esos dilemas que pudieran llegar a surgir, pero particularmente en cuestiones de tratamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, es una línea sumamente delgada. Yo tengo un tratamiento médico, ¿por qué? Porque está autorizado por la regulación nacional, por organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, yo tengo gastritis y con gastritis me puedo tratar con ABC, ¿no? O sea, esas son las líneas de tratamiento autorizadas. Entonces, si yo quiero generar una D, tengo que generar un estudio que compruebe que funciona en este sentido, ¿no? Entonces, una cosa es experimentar. Le voy a poner a mi paciente, ¿cómo se llama? La hoja
hoja verde la plantita de guayaba. Ajá, exacto. Entonces, esa no es un ensayo clínico. Debe de apegarse a metodologías para poder generar un conocimiento y decir, la hojita del guayabo le quita el dolor de cabeza en un 10%, ¿no? Entonces, esos son criterios científicos objetivos que los médicos aplican en los pacientes, ¿no? Entonces, ese comité es un comité de bioética hospitalaria quien atiende aspectos de tratamiento clínicos aceptables, ¿no? Y tuvimos muchos casos, por ejemplo, en la pandemia, que la pandemia nos enseñó mil cosas, por decir, ¿y qué hago? Sí, no, ¿qué le hago? Le echo aire. Ajá, exactamente. Entonces, aquí también atiende, o sea, cada cuestión es muy particular. Es muy particular. Un comité hospitalario de bioética puede decidir aplicar un tratamiento en su institución basado en justificaciones de práctica clínica, ¿no? Que es muy diferente a un comité de ética en investigación que analiza todos los aspectos de un estudio bien documentado para generar cierta información que va a servir para decidir si eso se incluye o no se incluye como parte de los tratamientos. Doctora, este tema se me ha hecho muy, muy interesante. Dije, bueno, vamos a suponer que alguien que está escuchando el podcast es profesional de la salud y dices, yo creo que por mi perfil podría tener muy buenas opiniones que dar en un comité. ¿Qué debo de hacer para poder participar dentro de uno o a lo mejor hasta llegar a ser presidente, ¿no? del comité? Claro, sí, claro. Bien, ¿no? Sí, los profesionistas del área de la salud, o sea, como lo mencionamos, cualquier persona puede acercarse a ser miembro de un comité de una institución. Cada institución tiene sus características y tendrá sus reglas, ¿no? Las reglas del juego para poder participar. Entonces, lo que normalmente las instituciones hacen es que si yo soy médico y tengo perfil, he estudiado bioética y quiero ser parte de un comité, y lo primero que tienen que saber es que los miembros del comité tienen un carácter honorífico. ¿Qué quiere decir? Que tienen esta característica que no tiene como esas fines de lucro, no eso es muy importante que cada uno tengamos como muy en cuenta ese sentido, ¿no? El participar implica aportar todos tus conocimientos sin el interés de que es que voy a ser rico. ese factor se tiene que sacar para poder entrar como en este rol, ¿no? Ahora, si yo soy nutriólogo, soy psicólogo, soy biólogo, químico, médico, y tengo que presentar mi currículum a la institución para que la institución pueda revisar ese perfil. En las instituciones se permite que haya integrantes que son internos, que pertenecen a la institución, y también se permite un porcentaje para personas que son externas a la institución. Entonces es un porcentaje que equilibra esas aportaciones que se buscan en el dictamen, en el ejercicio resolutivo del comité. Entonces deben presentar su currículum y la institución les tiene que decir los pasos a seguir para poder ser miembro de ese comité. Entonces la institución revisa los integrantes votan, revisan los integrantes que ya forman parte, revisan ese currículum, ese perfil, esa carta de intención para poder decir, sí, tú tienes la facultad de ocupar un cargo como vocal. Entonces los presidentes y los secretarios se escogen dentro de los vocales. El presidente es nombrado directamente por el director de la institución y el presidente tiene la facultad de nombrar su secretario, ¿no? Su secretario es quien o sea, todo eso es mucha responsabilidad para una sola persona. Entonces es un equipo que el presidente dice, vamos a irnos por este camino, vamos a capacitarnos en este sentido, este integrante del comité ya se me está ponchando, vamos a dejarlo descansar un ratito. O también muchas veces, es decir,
oye, yo no puedo hablar de cáncer de próstata porque mi papá falleció y es un tema muy sensible, no voy a poder opinar desde un sentido objetivo, ¿no? Entonces el presidente debe de ser muy capaz de identificar estas características y poder tomar una decisión. Oye, en esta sesión tú participas sin voz y sin voto, ¿no? Puedes estar aquí, o con voz, pero sin voto, ¿no? Entonces esas decisiones las hace el presidente. Entonces los presidentes no son eternos tampoco, ¿no? Entonces también tienen periodos en los que tienen que rotar, ¿no? Entonces el presidente tuvo que haber sido vocal en el ejercicio, en un ejercicio de los comités, del comité, ¿no? De los cargos que ocupan el comité. Entonces, si alguien quiere tener o acercarse, claro que es posible, claro que se necesitan, son puestos, son lugares muy importantes dentro de las instituciones para poder crecer, tanto en las instituciones que son públicas como en las instituciones que son privadas. Entonces, un comité siempre enriquece toda la institución, porque no nada más están encargados de dictaminar y decir que sí o decir que no. Entonces, a eso se le llama un ejercicio resolutivo, pero también tienen obligaciones académicas y de generar políticas dentro de la institución, ¿no? Manuales operativos, establecer políticas, rutas dentro de las instituciones para que cada vez actuemos mejor y que nuestras investigaciones sean pues mucho más fructíferas. Qué interesante. Y si eres profesional de la salud, pues ya sabes que puedes ampliar aún más tu campo de acción, no solamente dedicarse a lo que pues usualmente se le ve, ¿no? Como un ejemplo claro es la doctora, ¿no? De medicina, y de repente se va a la parte de investigación. Y antes de cerrar con este episodio, que desafortunadamente solo tenemos un límite de tiempo, si no nos seguíamos armar aquí unas 2 horas, vamos con la pregunta random de este episodio, que es... A ver, Sandra, ¿eres team esquites o team elote? Okay. ¿Cuál prefieres cuando vas? Team elote. No, pues es que los dos son riquísimos, ¿no? No lo vamos a decir. Sí, no, pero sí, déjenme decirles. Sí, siempre uno elige uno siempre. Ajá, sí. En mi pueblo se llaman vasoelotes. Entonces, vasoelotes. Sí. Yo soy de Michoacán. Entonces, allá es. ¿Elote en vaso? Sí, pero vasoelotes no también. Ajá. Así que esquite, team esquite, definitivamente. Yo también. ¿Team esquite las dos? No, yo soy team elote, yo siempre pido mi elote, independientemente de si hay esquite o no. Vale, qué interesante. Sería interesante saber cómo qué rasgos de personalidad pueden sacar a la raíz de estas. Hagamos un ensayo clínico. Rasgos de personalidad por cada elección. Un tipo de doctora, sí, porque también si es elote hervido o elote asado. Bueno, si es asado sí prefiero el elote. Sí, qué rico. Interesante. Qué rico. Todo lo que se puede conocer. Toda la variedad de un elote. Sí. Pues doctora, muchísimas gracias por este episodio muy interesante. Qué gusto y qué loco tenerla aquí. Espero que le haya gustado. Gracias. Sí, muchas gracias por esta Qué honor, muchísimas gracias, al contrario. Y claro, muchas gracias también por sus preguntas y todo el día de hoy. Gracias a ti, Diego. Y gracias a ustedes por el recibimiento que ha tenido este proyecto de divulgación de Health Pharma. Ya tuvimos nuestro primer TikTok viral con la doctora Ana hablando del cáncer de colon, un tema sumamente importante. Y pues sigan compartiendo, déjenos sus comentarios. Ya solamente hace falta que empiecen a comentar más, ¿no? Darnos sugerencias, qué temas quieren que revisemos, qué preguntas también quieren que le hagamos a los que han participado aquí. También se puede. Que, oye, me surgió una duda, pregúntale a la doctora Ana, pregúntale a la doctora Sandra este tema y la buscamos y a ver cómo nos ayuda a responder esa duda. Sí, perfecto. Gracias. No, gracias a ti, Diego. Gracias a todos por igual estar aquí, seguirnos viendo. Ya saben, déjenos saber qué es lo que les gustaría seguir teniendo en estos podcasts y le damos. Y a todos ustedes, pues nos escuchamos en el próximo episodio de Más Allá de la Ciencia. Qué lindo, se muchas corta. Gracias. Ay, no, te lo agradezco muchísimo. Ay, no, nosotros también. Salen cosas buenas. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.